amores, bienvenidas a un nuevo vídeo. Como veis en el título, hoy os traigo el relleno para el mes de enero. Es un relleno muy generoso, la verdad sea dicha. Igualmente también he recordado poner los importes de los billetes falsos que me he ido generando y demás para el dinero que dejo en la cuenta del banco. También decir que he corregido, que ya lo habréis visto en el presupuesto, por si acaso no lo ha visto alguien, lo dejo por aquí linkeado. He corregido en el presupuesto que me faltaban 50 euros para uno de los sobres, así que en principio está todo correcto. No lo sé lo que va a pasar, ya sabéis que esto es siempre un misterio. Antes de comenzar, como siempre, daros las gracias a todas esas personas que estáis desde el principio y las que os vais sumando poquito a poco a esta gran familia. De verdad, mil gracias. Si creéis que es un contenido que valga la pena, dadle like, compartid y comentad todo lo que creáis conveniente, siempre con cariño. Gracias. Y así me ayudáis poquito a poco a que el canal se vaya dando a conocer más y más. También comentar que he creado un apartado de miembros tanto en este canal como en mi página de Buy Me a Coffee, en la que podéis suscribiros y acceder a material exclusivo que he ido creando estos últimos meses. Así que si crees que te puede interesar, te dejo los links por ahí abajo. Como siempre, mil gracias y ahora ya sí que vamos al meollo del vídeo, que para eso estáis por aquí, que ya lo sé yo. Aquí volvemos a este nuevo set. Como dije en el vídeo anterior, espero que os guste un poquito. A mí me parece un poco más, no sé, más estético, más atractivo, y me apetecía darle un toque así diferente para este 2024. Además también pues cogí esta carterita para poder tener el efectivo antes de hacer los rellenos en cada una de mis carpetitas. Sin más rollo, voy a empezar a contar el relleno de hoy. Empiezo por, bueno, mis billetitos falsos, simplemente este dinero es el que se queda en el banco. Uno de 500, 200 y 100 al pego. Espero que no se queme con la vela, ¿eh? A mí esto del fuego, en fin. Empiezo por lo gordo, los billetes de 50, a ver si no me equivoco. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 100, 200, 300, 1300 euros en billetes de 50. Los de 20, 2, 4, 6, 8 y 10. 100 euros en billetes de 20 y, como veis, 30 en billetes de 10. Como siempre me gusta empezar por mi carpeta semanal y los fondos más habituales, los fondos a corto plazo. Me parece que este mes sí que no voy a hacer un recuento. Ya tenéis el recuento en el mes pasado, os he hecho el presupuesto, sabéis lo que he ido gastando, así que igual hago recuentos cada 2 o 3 meses en vez de cada mes que haga relleno. En comprita de supermercado me puse 50 euros. Bueno, voy a poner 50 euros. Ya son 90 y algo, se puede apreciar. Esta semana o este mes no he ido a comprar nada. Para toda esa gente que es nueva, comentar que yo vivo en casa de mis padres y por suerte no me hacen poner nada de dinero. En un principio lo hacía, pero me dijeron que, chica, ahórratelo y guárdatelo para cuando lo necesites, y eso estoy haciendo. Simplemente aquí me pongo poquito dinero por si algún punto, por si hay algún día que me dicen mis padres, nena, pásate por el súper y compra no sé qué. Entonces pues yo tener ese dinero ya guardado por si acaso, para no tener que pedir dinero a mis padres para comprar 4 chorradas. En transporte este mes voy a poner 90 euros y está vacío porque puse gasolina y llené el depósito. En diversión también está vacío y voy a poner 60 euros. En principio uno de 50 y uno de 10. Digo en principio porque a veces pongo 3 billetes de 60 y demás. O sea, en principio creo que calculé para uno de 50 y de 10. A ver si salen las cuentas. En comida para mi gata voy a poner 100 euros, ya que tengo que hacer copio de su pienso, arena y demás. Aunque bueno, el tema de la arena la podría poner en otra categoría, pero no sé, siempre sale de aquí. Es una compra que siempre hago conjunto, por lo cual siempre saco el dinero de aquí. En salud este mes no voy a poner nada. En suplementos 50 euros, que por cierto me estoy quedando sin colágeno y
mi piel lo nota si se queda sin colágeno, ¿vale? En misceláneas este mes tampoco voy a poner nada, por lo que carpeta rellenada. Lo vamos a dejar por aquí, espero que no se caiga nada y menos al fuego, querida, que a mí esto queda muy fashion, pero no sé, la llamita, da calorcito, eso sí. En espiritual voy a poner 50 € este mes. Cuidado facial 20 €. Cuidado capilar no voy a hacer relleno. Nuevo sobrecito Beauty de momento no lo voy a estrenar, pero bueno, ya tengo sobre nuevo. Ya comenté para qué sería ese sobre en el presupuesto. En ropa voy a poner 100 €, porque sí, mi idea es no comprar ropa, pero prefiero tener un presupuesto disponible en el caso de que, por ejemplo, me tenga que comprar unas bambas nuevas si se me rompen las que tengo o lo que sea. Sims 4 voy a poner 20 €. Me parece raro no contar los sobres, pero no sé, igual no hace falta contarlos cada mes, no sé. Igual decís, sí, dejadmelo en comentarios si queréis que los cuente cada vez que hago el relleno. Tiene su lógica, pero bueno, yo luego al final los acabo contando más tarde para actualizar los registros de cada uno de los sobres, pero bueno, igual os gusta que lo haga en el momento, así que para el próximo lo hago, ¿eh? Papelería voy a poner también 20 € y me quedo ya sin billetes de 20. Que me entra el pánico, con tan poco billetito pequeño, pero bueno, 20 €. Aprendizaje voy a poner 100 € este mes. En Starbucks no voy a poner nada, me he portado muy bien, así que lo guardo para el mes que viene. Paso a los fondos a corto plazo, si está bien, creo que sí. A ver, al principio sería este. Mantenimiento del coche no voy a poner dinero este mes, que está bastante relleno. Dentista tampoco, tengo que pedir hora para el dentista para el tema del Invisalign, pero de momento 1200 tengo, así que sin problema. Cositas para Venom, nada. Y en contenido es el primer relleno y el estreno de este sobre gracias a todas vosotras. Ya os dije en el vídeo del presupuesto, mi intención es hacer un sorteo, por lo que estad atentas, será de cara al mes de febrero, en el presupuesto de febrero o en el relleno de febrero ya lo anunciaré, porque como he dicho muchas veces, y lo siento repetirme pero es lo que hay, este mes de enero tengo exámenes y me quiero centrar en eso y sé que me va a llevar tiempo el hacer el sorteo, comprar lo que quiero comprar para quien gane el sorteo y hacer el envío y bla bla, entonces prefiero hacer el sorteo en febrero y que todo se resuelva en febrero y daros compartir con vosotros lo que me habéis ayudado a crecer poquito a poco, así que este dinero va a ser para eso, para crear sorteo, para crear contenido, para hacer cositas nuevas en el canal. Y el primer relleno va a ser de 60 €. En viajar no voy a hacer ningún relleno. Y en fin de semana retomamos la dinámica de poner dinero y voy a poner 100 €. Y por último, para esta carpeta, en regalos voy a poner 50 € también. Hasta marzo en principio no tengo que hacer ningún tipo de regalo, pero bueno, esto que va sumando. Fondos a largo plazo. El seguro del coche lo vacié el otro día y de momento no voy a hacer relleno, hasta el año que viene no me viene otra vez el pago, por lo que lo vamos a dejar un poco en stand-by. En cuidado de Venom voy a poner 50 €. Sí que es verdad que es raro no contar lo que hay en cada sobre, pero bueno, es igual. Vamos a dejarlo así. En tecnología voy a poner 50 €. Otra categoría en la que no quiero comprar, pero sí tengo que invertir por X circunstancias, pero que no sea por nada, que tenga un fondo aquí ya con algo de dinero que no me venga de imprevisto, como aquel que dice. Igualmente también, obviamente, le tengo echado el ojo a varias cositas que pues igual me compro, pero ya en el 25, ¿vale? Este año no, lo prometo, lo juro. De verdad.
Navidades no voy a hacer relleno hasta pasados unos meses. Acabamos de celebrar Navidad, ya está. Prime voy a poner 10 euros. Y por esta carpetita ya estamos también, así que paso a la carpeta de fondos de mudanza. En esenciales, que sería factura de la luz, agua y gas, no voy a poner nada este mes. Estos ya los redondeé a mi gusto y de momento se van a quedar así. Pero el que quiero rellenar sobre todo es el de muebles y electrodomésticos. En muebles voy a poner 100 euros. En electrodomésticos voy a poner otros 100 euros. No sé si me va a sobrar dinero. Igual no, pero veo mucho dinero aquí, no sé. En pequeños electrodomésticos no voy a poner nada. Cositas para casa tampoco. Mantenimiento de la casa tampoco. Y decoración voy a poner... ¿Me sobra dinero? Voy a poner 50 euros. ¿Por qué me sobra dinero? Algo no he hecho bien. Bueno, para variar, cosas raras, no lo sé. Carpetita de ahorros y en emergencia este mes he pasado a mi cuenta donde tengo ese dinero 500 euros. Quiero acabar cuanto antes de rellenar este fondo y centrarme en el resto. Y aprovecho y marco el relleno. Equivalen en principio, serían más de 100.000, pero bueno, el importe que yo quiero llegar a conseguir son 6.000 euros. Y cada uno de los iconos serían 100, por lo que 500. Y esto estaría así. Y me sobra dinero. ¡Qué bien! Hacienda voy a poner 100 euros, que sería esto. De verdad, no entiendo dónde me sobra el dinero. Ahora voy a repasar bien, claro. Y si no, pues en la edición lo miro. O sea, ¿cómo podía tener yo un relleno correcto? Es que es imposible. Para mí es mentalmente imposible. Es que no pasa, no sucede, no sé. En inversión voy a poner 300 euros y estos son 100 euros. Ni idea, chica. 300 euros que paso, que dejo en la cuenta del banco para invertir. Y son 50 euros, por lo que 100, 200 y 300. O sea, cada icono sería... Uy, cada icono serían 50 euros. Y por supuesto voy a mirar que no sea de aquí los 100 euros que quería poner. Un segundo, que lo repaso todo, ¿eh? The following Thursday. Ya está, ya lo tengo. No lo tengo bien apuntado y es que sí que iba a poner 100 euros en el seguro del coche de cara al año que viene. Pensaba que no, o sea, no lo había apuntado bien en la chuletita que tengo aquí al lado, ¿vale? Entonces me faltan estos 100 euros para el seguro del coche. Sí que está en el vídeo del presupuesto, sí que está, lo podéis repasar. Y serían 100 euros para el seguro del coche. Ahora sí. ¡Uy, qué susto! Ya decía yo, digo, a ver, una cosa es que me falten 50 euros por sacar del banco, que por supuesto, sin ningún problema, pero que me sobre aquí dinero me parecía muy extraño. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle like, comentadme vosotros cómo os gestionáis con el tema de las pagas extras o todo lo que creáis que vale la pena comentar. Sin más, yo me despido, os deseo una feliz mañana, tarde o noche y una fantástica vida y nos vemos en la próxima. ¡Mua! Hasta luego.